Venga, continuamos en La Rioja Directo con más contenidos. Por cierto, unos minutos vamos a tener una entrevista, no se la pierdan, muy interesante acerca del uso de las mascarillas, de lo importante realmente que es usarlas y no solo por no contagiarnos. Ahora enseguida vamos a hablar con un experto, eso va a ser en unos minutos. Antes nos vamos a adentrar en el corazón de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Pedro. Bueno, ya lo saben, allá atienden a esos pacientes que están en peores condiciones. ¿Cómo están viviendo esta segunda ola los médicos y enfermeras que atienden esta unidad? Bueno, pues vamos a adentrarnos, como les digo, y ya verán que con mucho cariño. Vean. Es la unidad donde los pacientes más graves terminan. Este ha sido nuestro cuello de botella, donde hemos tenido una incidencia muy alta de pacientes que han tenido, por desgracia, que ingresar en cuidados críticos. Generalmente, pues, que les realicen una intubación, que tengan unas perfusiones que tienen que estar bajo sedación. Sabemos siempre que estamos en una unidad de críticos, que se lucha porque esos pacientes salgan adelante, pero esa incidencia tan alta de fallecimientos no lo habíamos conocido nunca. Nunca. Sin apenas tiempo para reponerse a la primera ola de la pandemia, los sanitarios de la UCI sufren de lleno otra vez las consecuencias de la segunda. Al principio de la pandemia, las 2 primeras semanas, fue horroroso, horroroso. Pacientes que fallecían, que no había posibilidad de hacer nada con ellos porque no respondían a nada. Es verdad que muchos de los pacientes que están ingresados aquí es pacientes mayores con pluripatología, pero no solo hay esos pacientes. También hay pacientes jóvenes que sin patología previa y conociendo un poco la fisiopatología de la enfermedad, lo poco que conocemos, también están ingresados en la unidad de cuidados críticos. TVR ha traspasado la infranqueable barrera que separa estos boxes del resto del Hospital San Pedro. Es ahora mismo la unidad que más presión está padeciendo otra vez. Yo me acuerdo que me llamó Pilar y me dijo, mañana empiezas en la UCI. Y yo, ¿en la UCI? Súper asustada porque claro, yo no había pisado la UCI ni en prácticas ni nada, y cuando me llamó yo me acuerdo que le dije, es que bueno, tuvo que sentir terror en mi voz. Alba lleva aquí 6 meses, entró como auxilio sanitario sin siquiera haberse graduado. Tanta máquina, tanto respirador, tanta perfusión, tantos medicamentos, tantos pacientes. El trabajo en la UCI sabemos que desgasta muchísimo a nivel personal y a nivel profesional, pero aún así es un sitio donde mucha gente quiere acceder, muchos profesionales quieren venir, porque es el sitio más complejo y aquí es verdad que los profesionales dan un paso adelante. Al final, pues un primer día nunca es fácil y menos en esta situación. Si hay alguien que conoce como nadie la crudeza del coronavirus, son ellas. Los pacientes de mayor gravedad se debaten aquí entre vivir o morir. Están en sus manos. A ver, los pacientes vienen en una situación muy comprometida a nivel pulmonar. Son pacientes que tienen una dificultad respiratoria importante y que prácticamente en las primeras horas necesitan intubación. Intubación para conectarlo a un respirador. Son pacientes que aprendes con ellos, que es verdad que igual siguen pautas, pero que al final son personas y cada persona reacciona de una forma a todo, y entonces al final vas aprendiendo de todo, y también el trabajo en equipo, de las compañeras, de cómo organizarte, pues. Es cierto que la diferencia del paciente de antes a ahora es que antes entraban y es que ya había que intubarlos por cómo llegaban, y sin embargo ahora realmente el paciente no viene tan comprometido, la mayoría de los pacientes, pero es un paciente que va a ser probable con un 99% de posibilidades de conectarlo a un respirador. Venga, abre los ojos. No tenemos colapso, hemos sido capaces de reconducir otra vez, hemos aprendido mucho la vez anterior y sobre todo gracias a los profesionales, que los profesionales son capaces de estar hoy en quirófano, mañana en cuidados críticos y tienen esa capacidad de resiliencia que es lo que nos está sacando adelante, ¿no?
Colapso ahora mismo no existe, pero nos hemos tenido que reconvertir. Teníamos 32 camas, ya tenemos 54 preparadas, ¿no? Y no solo son un tema de estructura, de camas, también es un tema de personal. Y el personal es verdad que, una vez más, aunque está muy cansado psicológicamente, están dando todo y otra vez nos están sacando adelante. Confiesan, no esperaban volver a tener que pasar por lo mismo, no al menos tan pronto. Que pensábamos que iba a llegar, sí, probablemente todos esperábamos, según habían dicho los epidemiólogos, que esto iba a ser más tarde. Ha llegado antes y aquí estamos. Yo creo que ahora mismo hay dos realidades, como se dice ahora de la realidad. Uno, los que han tenido un familiar o han tenido un fallecimiento o han tenido un familiar ingresado y ellos han permanecido en casa, que saben de lo que estamos hablando, y otros que saben qué está ocurriendo pero no va con ellos. No va con ellos, no son conscientes o no quieren verlo. ¿Cómo nos sentimos? Pues a nivel emocional tenemos compañeras con una carga emocional muy alta, de encontrar superadas, que siguen trabajando porque entienden que es su trabajo, pero que volver a enfrentarte a esto cuesta mucho. Sabes que hay que hacerlo, pero a nivel psicológico marca. Al final la supervivencia es eso, es acordarte de lo bueno, porque si te acuerdas solo de lo malo te acaba comiendo por dentro. Entonces pues es así, al final tienes que acordar de lo bueno para poder seguir tirando, porque si como sea de lo malo... Lo más importante, más que los respiradores, los monitores, son las personas, ¿no? Desde el auxiliar, el celador, enfermería, médicos, eso es lo importante, porque ellos son los que ponen la sustancia gris para saber lo que hay que hacer y cómo cuidar a sus pacientes. Una realidad que propicia que para cada paciente ellas sean mucho más que sus cuidadoras. Ahora realmente están solos. Y no solo solos, sino con unas situaciones familiares, de aislamiento de los familiares en sus casas, que aunque les ofrezcas la posibilidad de venir en determinados momentos, no pueden porque ellos mismos están aislados. Entonces realmente la situación es muy mala para las familias, para el paciente que está aquí, porque claro, el paciente que está aquí muchas veces está sedado, entonces él está como siempre a nuestro cuidado, pero él en ese momento no es consciente hasta que no se llega el momento de pensar en que ya hay que retirar el respirador, es cuando él ve la soledad. Pero las familias en casa que no pueden venir a verlo, que aunque quisieran no pueden venir porque están aislados, que reciben una información telefónica diaria por teléfono, que están pendientes de ese teléfono todo el día y que es lo único que les ata a ese familiar, a su familiar. Eso son situaciones que si no las vives yo creo que es imposible pensar que puedes llevar eso. La enfermería es una carrera vocacional y con eso ya está explicado muchas cosas, ¿no? Tú puedes sentir que no puedes más, que ya no puedes venir a trabajar porque no te sientes emocionalmente preparada, pero piensas en los pacientes, que alguien tiene que cuidarlos, que están en tus manos, que te necesitan, y a la vez piensas en tus compañeras, que necesitan que tú vengas a trabajar. No sé si estamos mejor o no, sabemos lo que hay ahora. Cuando llegó la enfermedad no sabíamos nadie el alcance que podía tener, no sabíamos hasta dónde podía llegar y el comienzo fue desastroso por el desenlace de los pacientes. Ahora tenemos una incidencia alta de pacientes que se están saliendo a planta y que se han recuperado, y eso afortunadamente es algo que antes estaba invertido. Aquí peleamos todos por la vida de la gente, incluidos ellos los que más. Peleamos todos por la vida. Enhorabuena de verdad a esos profesionales que acompañan a los enfermos más críticos. Qué duro y qué bonito, ¿verdad? Porque al final
viven un poco el yin y el yang de esta enfermedad, por lo duro, lo más duro, esas personas por supuesto que pierden la vida, pero también esa esperanza por aquellas que logran remontar y salir. Bueno, les avisábamos de que íbamos a acabar con una entrevista acerca del uso de las mascarillas, y es que la verdad es que nos están invadiendo muchas noticias al respecto. Ahora parece que van a prohibir las mascarillas de tela. ¿Evitan del todo el riesgo del contagio las mascarillas? Bueno, pues vamos a hablar de todos estos temas con Pablo Barreira, codirector del Máster de Bioética de la Universidad de la UNIR y médico especialista de enfermedades infecciosas del Hospital La Paz de Madrid. Muy buenas, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo, la primera pregunta no tiene todavía que ver con la entrevista que te voy a hacer. Vamos a explicar a la gente qué es exactamente la bioética. Bueno, la bioética es la disciplina dentro de la medicina que reflexiona sobre cómo hacer una buena medicina, una buena práctica de la medicina. Cómo hacer lo mejor posible pues, el trato al paciente y también la relación entre los propios profesionales. Vamos a hablar ahora sí, doctor, de ese uso de la mascarilla, porque sí que es cierto que evitar el contagio puede ser que no lo evite completamente, pero sí que minimizaría muchísimo cómo nos va a afectar la enfermedad, ¿verdad? Sí, yo creo que teníamos muy claro que la mascarilla tiene gran utilidad para evitar la transmisión del virus. En esto hay que decir que efectivamente son preferibles las mascarillas quirúrgicas. La mascarilla de tela filtra muy poquito, o deja pasar prácticamente el 90% de los virus que eliminamos. Por lo tanto, pues no sería tan eficaz para evitar infectar a otros. Por lo tanto, si utilizan mascarillas, ya hay que dar un mensaje sobre que hay que mantener mascarillas de tela, hay que mantener distancia de seguridad también entre las personas, ¿no? La mascarilla de tela es algo más eficaz para evitar que nosotros nos infectemos, ¿eh? Ahí sí que protege hasta un 60 y tantos % y se acerca un poquito más a la mascarilla quirúrgica, ¿no? Siempre preferible el uso posible de mascarilla quirúrgica frente a la de tela. Bueno, pero de hecho muchísima gente además, Pablo, se lanzó al comienzo con toda su buena voluntad a la construcción de esas mascarillas caseras, muchas de ellas de tela, y como decimos las seguimos viendo, pero la verdad es que me ha dejado alucinada con ese dato que ha dado. El 90% todavía de las partículas podrían entrar con el uso de esas mascarillas, y hemos conocido que en lugares, por ejemplo, como en el País Vasco, ahí en los centros sanitarios se han prohibido directamente. Sí, yo creo que esto obedeció pues efectivamente a una escasez de mascarillas de calidad durante algún tiempo, pero esto está claramente superado, ¿no? Yo creo que no hay mucha razón ahora ya para no utilizar una mascarilla buena. En el caso de contagio, doctor, el hecho de que llevemos mascarilla, como decíamos, ¿cómo puede minimizar esos efectos del COVID? Sí, esto es una observación muy interesante y hay estudios que apuntan a que efectivamente el uso de la mascarilla no solo nos protege, sino que hace que si nos infectásemos, la infección sea más leve. Esto se debe probablemente a que la cantidad de virus a la que nos exponemos usando mascarilla es evidentemente mucho menor. Y esto hace que la infección también sea de menor intensidad. Es lo que se llama el fenómeno de inóculo, ¿no? Por otro lado, al usar mascarilla evitamos la vía respiratoria de entrada, que quizás sea la más perjudicial, y en caso de que se produzca infección, a lo mejor es por vía de contacto, por tocar con las manos, y también esto hace que las infecciones posiblemente sean más leves y en menor cuantía. Usando mascarilla nos exponemos también menos veces al virus y cada vez en menor cantidad. Y esto favorecería una especie de vacunación natural. Así lo ha reconocido una revista de grandísimo prestigio como el New England Journal of Medicine, apoyándose además en varios estudios de animales, en modelos de hámster, por ejemplo, donde efectivamente según los inóculos, según el uso incluso de mascarilla o no en el hámster, observan que las infecciones son claramente más leves si el modelo es con uso de mascarilla. Es el hecho de esa carga vírica, que ahora parece que nos hemos vuelto todos un poco expertos en estas terminologías, es mucho menor, ¿no?, a la hora de llegar o a la hora de expulsarla, al contrario. Efectivamente, esa es parece la razón un poco de fondo, ¿no? Que la exposición sería a una menor cantidad de virus, nos permitiría que el sistema inmunológico respondiese con mucha más eficacia
Y luego también reduciría el número de exposiciones. Claro, si uno se expone un día y al otro porque no se protege, además se va sobreinfectando sobre ya una persona enferma que también tiene un deterioro inmunológico por el propio virus, con lo cual el virus que nos va entrando cada vez, digamos, va a ser más agresivo porque nos pilla con unas defensas más bajas, ¿no? Si usamos mascarilla, nos exponemos también menos veces, ¿no? Esto es probablemente la razón, en parte, por la que estamos viendo un porcentaje muy grande de infecciones muy leves o prácticamente asintomáticos, particularmente en gente joven. En Estados Unidos se ha publicado un estudio donde de un 40% de infecciones asintomáticas al principio de la pandemia, ahora que se ha generalizado el uso de mascarilla, ese porcentaje ha subido al 80%. O otro estudio en un crucero en el que solamente se dieron 10 infecciones graves porque toda la tripulación llevaba mascarilla, cuando hay también evidencias de que en estos mismos cruceros al principio de la pandemia la proporción de enfermos graves era muchísimo mayor. Todo apunta efectivamente a que la mascarilla nos beneficia a esta especie de vacunación natural, que nadie debe buscar, pero que creo que es un mensaje de decir que merece la pena insistir en estas medidas de prevención. Nos protegemos más a nosotros mismos, protegemos más a los demás, y si se da la desgraciada circunstancia de que nos infectamos, la infección también va a ser más leve. Esto es francamente importante. Yo creo que todos estamos muy concienciados con ese uso de la mascarilla, todos ya ha formado parte de nosotros a la hora de salir de casa, pero ¿qué pasa? ¿Qué consejo daría, doctor, a esas personas que creen que cuando están con su círculo más cerrado, familia, amigos, parece que somos inmunes, ¿verdad? Nos quitamos la mascarilla. ¿Qué mensaje les trasladaría usted? Bueno, pues que ese es justamente el ámbito en el que parece que se están dando el mayor número de infecciones y de infecciones más graves, ¿no? Todos tenemos mucho cuidado por la calle o en lugares públicos, y es en casa donde a veces nos confiamos más, ¿no? Y es ahí donde efectivamente se están produciendo más infecciones y de mayor gravedad. Creo que hay también que tener particular cuidado en casa con las personas mayores. Hay que recordar que son la población más vulnerable y son los que también por estas circunstancias de edad, las que se ponen particularmente enfermas, las que tienen una infección más grave. Así que, efectivamente, yo creo que estamos todos demasiado concienciados a nivel público. El nivel de exigencia es muy alto, ¿no? de llevar mascarilla incluso en la calle, y pasamos por alto ya en el ámbito de casa, donde nos relajamos, pues también esas precauciones. Pues no las debemos olvidar, porque ahí es donde probablemente estén las personas de más riesgo, sobre todo nuestros mayores. Para acabar, Pablo, aprovechando que te tenemos, bueno, aquí en La Rioja conocemos los datos, cómo está la situación hospitalaria día a día. Como médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Paz, ¿cómo es la situación ahora mismo, hoy en día, a fecha de hoy allá, en ese hospital? Bueno, pues estamos teniendo mejores noticias, no voy a decir buenas, porque efectivamente el número de casos ha ido incrementándose muy importantemente en las últimas semanas, pero sí que es verdad que llevamos observando en la última semana un descenso, lo que llamamos la incidencia acumulada, el número de casos nuevos que se están produciendo, parece que está descendiendo en Madrid, y también hemos observado una ralentización en el número de ingresos hospitalarios. Los hospitales están todavía a buen nivel, están funcionando bien, no hay colapso, y de todas formas sí, también se estaban incrementando los ingresos, pero es verdad que en los últimos días esta curva en descenso parece que se está frenando. Así que hay que redoblar los esfuerzos, las medidas de prevención, para intentar seguir en esta línea de controlar la curva, tanto de nuevos casos como de ingresos. Y yo creo que con esta entrevista ha quedado patente de la necesidad de ese del uso de la mascarilla en cualquier entorno, incluso por muy familiar que sea, hay que llevarla. Muchísimas gracias, doctor y codirector del Máster de Bioética de la UNIR. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, pero mañana prometemos y amenazamos con volver. Ya lo saben, a la 1 en punto les esperamos aquí en TVR, en La Rioja Directo.